Guatevisión y Eventos Católicos presentan El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe. Comenzamos. Muchísimas gracias a todos los amigos que están con nosotros en el Más Morado de Eventos Católicos y por supuesto también en Guatevisión. Qué gusto compartir con ustedes en este primer viernes del mes de julio. Ya entramos al segundo semestre del año y por supuesto el calendario litúrgico nos trae muchas festividades y por supuesto también las tradiciones de nuestra amada tierra Guatemala. Y como siempre le doy la más cordial bienvenida a el capo, a Jorge Ramírez. Jorge, bienvenido al Más Morado. Pues bueno, hola a todos nuestros amigos que nos ven a través de este canal. Y bueno, contentos de estar nuevamente iniciando un mes más, ¿verdad? Y sobre todo de volver acá a cámaras a través del Más Morado. Muchísimas gracias, Jorge. Licenciado, qué gusto compartir con usted. Bueno, como siempre, para mí lo es. Y por supuesto, poder compartir con todas las personas que nos miran, porque hay algo muy importante. Y yo hablo de la historia. ¿Y qué es la historia? La historia es el presente. Entonces traigo todo lo que ha sucedido a nuestro presente para que hagamos una interpretación, que lo valoremos y que esto nos permita tener un mejor futuro. Por eso es muy importante que siempre tomemos la parte histórica de los objetos, de las cosas, de los países, de las situaciones, porque la historia simplemente es lo que somos. ¿Qué sería un pueblo, una comunidad sin sus tradiciones, licenciado? Sería una presa muy fácil de desaparecer, de agarrar, porque la historia nos afianza, la historia nos da identidad. Y si tenemos una identidad propia, muy difícil sería que ese pueblo sea dominado por una ave más grande que sí mismo. Y pareciera que en estos meses del tiempo ordinario nuestra tierra estuviera como dormida en las tradiciones, en las devociones, pero es totalmente lo contrario. Pero antes le doy la más cordial bienvenida a Pablo Aparicio. Qué gusto. Muchas gracias, Joshua, y un cordialísimo saludo para todos. Realmente, haciendo un poquito de apoyo en lo que decía el licenciado, el tema de la historia, el tema del presente, en el corazón morado, en el corazón del cucurucho, es de todos los días. Es algo que pues es un tema inagotable, que se vuelve a escribir una nueva página cada vez que sucede alguna de nuestras prácticas, cada vez que sucede alguna de nuestras procesiones, velaciones o cualquiera de las tradiciones que acompañan nuestras lindísimas devociones. Y creo que hay tantísimo tema que platicar en lo que se viene en esta segunda parte del año 2024 para nuestra tan querida comunidad cucurucha. Y empezamos con una actividad en la antigua Guatemala, la visita del patriarca San José a la ciudad colonial. Sí, y yo quisiera tocar también que, por ejemplo, el 1 de julio estuvimos celebrando a la Preciosísima Sangre, y en este caso la imagen titular, que es el Señor de la Capilla. Es bien interesante porque es una devoción bastante arraigada y que tiene su día propio, que es el día lunes de todo el año, ¿verdad? O sea, cada lunes, así como el miércoles es para el Padre Eterno o para San Judas, y también los devocionales que nosotros los cucuruchos propusimos, que son los viernes, pues de igual forma es para el Señor de la Capilla. Entonces julio empieza con muchísimo, ¿verdad? Tiene mucha piedad popular que celebrar, y que no tiene, o sea, hay cosas que tienen que ver con festividades que tienen que ver con lo sacro, o en este caso lo nuestro, lo pasional. Pero sobre todo tiene todo este ritmo que es bueno que la gente no deje que se desaparezca de su memoria. Porque una vez esté desaparecido de su consciente, definitivamente lo vamos a perder. Y es algo que nosotros tenemos que apelar, ¿verdad? Y bueno, respondiendo tu pregunta, la procesión del Señor San José seguramente va a quedar en la historia, y va a empezar a partir de ahora. Vamos a entender que también julio va a ser parte de esta efemérides. Y seguramente en unos 50 años volveremos a ver una nueva procesión
que tendrá que ver con esta efemérides que hoy vamos a vivir. Entonces somos parte y partícipes de un nuevo hito histórico, ¿verdad? En este caso, el regreso del patriarca San José a la antigua Guatemala. Correcto, y una efemérides que tiene una connotación histórica, política interesante, pues, y por política me refiero a lo que sucedió hace 500 años, que seguramente el IC nos puede ampliar en ese aspecto. Perfecto. Y antes de esto, que sí lo voy a tomar, lo tenía en mente, hablar un poco y entender a San José. Desde que se establece la ciudad de Guatemala, la segunda acta de finales del mes de julio de 1524 habla de los gremios. Los gremios son organizaciones medievales donde se asocia por oficio a cada grupo. Por ejemplo, los carniceros, los curtidores de cuero, los carpinteros, los sastres, y cada quien tiene sus funciones propias y un patrón. Esto funcionó hasta la Constitución de Cádiz, que se rompe esta función gremial, que era la de transmitir el oficio de un maestro a un aprendiz. En el caso de la ciudad de Guatemala, pues hubo varios gremios, se cuentan 24 aproximadamente, y cada uno de estos gremios participaba originalmente en la procesión de Corpus Christi y en la procesión del Viernes Santo en Santo Domingo. Dentro de estos gremios tenemos el de carpinteros. El gremio de carpinteros tiene como patrón al señor San José. Entonces, en la ciudad de Santiago de Guatemala, el gremio de carpinteros construye la ermita a San José y tiene muchos problemas porque no hay permisos reales. Esto hace que San José, que fue donado por la señora Esquivel, obra de uno de los grandes maestros de la escultura de Hispanoamérica guatemaltecense, que es Alonso de la Paz. Y lo hago con hincapié porque es una obra que el propio cronista Juarros dice es de Alonso de la Paz. O sea, es una atribución muy antigua. Entonces, esta obra de Alonso de la Paz, que es una donación, está en la ermita de Santa Lucía, luego se traslada a su bellísima iglesia barroca de San José, que en la actualidad la conocemos como San José el Viejo. ¿Por qué razón? Después del traslado de la ciudad, se establecieron parroquias auxiliares. Una de ellas era la parroquia de los Remedios, la parroquia San Sebastián, pero se decide hacer la parroquia San José en las ruinas de Catedral. Entonces se le da el nombre de parroquia San José. Este va a ser el nuevo. Ya existía un San José abandonado que se va a llamar por el pueblo el Viejo. Bueno, entonces creo que es muy importante revivir la historia de esta manera. Vamos a recordar a los carpinteros. San José era carpintero, Jesús tuvo que haber hecho sus trabajitos de carpintería. Los carpinteros cumplieron una función muy, muy importante y loable en el traslado de San José a la Nueva Guatemala, porque trasladar la ciudad era algo muy difícil, una ciudad grande, una ciudad muy grande, 17 conventos, hospitales, universidad, colegios mayores, y los imprentas, los vecinos, las labores, bueno, pero el rey finalmente es un rey ilustrado. Carlos III establece un reglamento para trasladar la ciudad, en el cual se limitan las construcciones de iglesias. San José quedó eliminada. Prácticamente está en el reglamento. No estaba en los planes. No está en los planos. Pero don Juan de Tenas, que era el maestro del gremio de carpinteros, no está conforme. Recorre el área que ha sido asignada para la ciudad y vio que había una plazoleta a la par del camino del Golfo Dulce, que hoy sería la 13 Avenida y la Quinta Calle, y dijo: esa cuchilla, y la solicitó y se la entregaron. Pero siempre hay malas lenguas,
dijeron que los carpinteros estaban abusando del territorio que se les había dado. Se suspendió la obra. Entonces aquí viene el arquitecto mayor de la ciudad, que es Bernardo Ramírez, quien hace las mediciones e indica: están en lo correcto. Y hay otro dato más: la primera iglesia terminada en la Nueva Guatemala luego del traslado es San José. No se confundan, el Cerrito del Carmen ya existía. San José es producto de la Nueva Guatemala, del traslado, noviembre de 1783. Y para darle la palabra a todos ustedes, solo quiero mencionar un dato sumamente importante. San José antiguamente no se coronaba su imagen, hasta que la Santa Sede dispone, por medio de una bula, que las imágenes de San José sean coronadas. Y en el caso de la ciudad de Guatemala, le corresponde al patriarca oficial de los carpinteros ser coronado. Y el evento, un hecho sin precedentes, se llevó a cabo el día 2 de mayo de 1789 en la Catedral Provisional de la ciudad, Santa Rosa. Y hay algo también: San José, el ayuntamiento lo declaró patrón tutelar de la ciudad de Guatemala, y en el primer gran concilio vaticano del siglo XIX está dedicado a San José, y Guatemala perpetúa ese primer concilio de Vaticano I con una campana que se llama Señor San José, la chepona. Bueno, pero la imagen del patriarca San José tiene una historia muy particular, y hoy, después de 244 años, regresa a lo que fue el origen de su devoción, a los puntos donde él estuvo, que fueron Santa Lucía, San José, y previo al traslado estuvo resguardado en el Hospital San Pedro, porque se convirtió en la bodega. De ahí salieron ya todas las imágenes hacia la Nueva Guatemala. Así que me siento de verdad muy complacido que el señor San José regrese a la antigua Guatemala, y que los antigüeños revivan la historia con una imagen que fue parte vital de la ciudad en su asentamiento por Panchoy. Y es interesante porque regresa coronado y consagrado. No, y es que es historia que de verdad parece muy cerquita, que no fuera hace más de 200 años, porque tal vez tenemos la cercanía del santuario arquidiocesano del Señor San José. Lo hemos visto también, ha sido importante en la devoción de nuestra Guatemala, el patriarca San José, pero esto se vuelve una procesión extraordinaria. Claro. Y a lo largo del tiempo también hemos vivido diferentes cortejos extraordinarios, y que en esta segunda mitad del año entramos al tema de las velaciones. Hay imágenes que conmemoran su velación en días importantes. Vendrá Jesús de la Merced, que tal vez es el de los más conocidos. ¿En un mes? En un mes, seguro, exactamente en un mes. Luego tenemos septiembre, que entramos también con el Cristo del Amor. Y hay diferentes hermandades que preparan sus velaciones y procesiones extraordinarias. En un momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado. ¿Cuál es el origen de esta velación y de estas procesiones extraordinarias? ¿O qué entendemos nosotros los cucuruchos sobre esto? Bueno, las velaciones tienen su origen en la península ibérica. Obviamente, estas tradiciones vienen al Nuevo Mundo y se van estableciendo y acomodando. En el caso de Guatemala, ya en la época colonial, pues ya vamos a encontrar las velaciones. A este sentido, vamos a ver de que una imagen en particular
tiene su festividad. Entonces el día tal, pero previamente tiene un novenario o un triduo. Entonces se le hace un altar, se lleva a cabo ya sea, como les digo, el triduo o el novenario, y el día principal estará en el altar, y en muchos casos tendrá una procesión. Eso es para los días marcados en el almanaque o en el calendario. Pero las devociones requerían de un día especial, que no fuera el día de la festividad, sino que un día que conmemorara un aniversario, una fundación o un hecho en particular, para sacarle del contexto rutinario de su fiesta el día tal, pero hacerle una velación un día fuera, para que las personas entren en contexto, en contacto con la imagen, es poner la imagen al público. En España hay algo muy particular, muy hermoso, que se llama el besapiés o el besamano. Hacen un altar maravilloso, pero las personas hacen cola y ven a la imagen de cerca y tienen un contacto no solo visual, sino que físico, porque se toca y se besa a la imagen. Lo que hacemos nosotros cuando vamos al Señor de Esquipulas, pero ahora creo que por la conservación ha cambiado. Pero en la velación es esto, es poner al público, poner en exhibición y dar oportunidad a personas que vayan y que a lo largo del día pues vean. En las velaciones históricas encontramos las fuentes, por ejemplo, de Lunes Santo, marcado para Jesús de la Merced. Luego otras imágenes tienen sus fechas importantes, de acuerdo a las cofradías, a las prerrogativas que se les van a dar. Aquí recuerdo yo al Señor de la Cruz del Milagro, hoy Señor de los Milagros en San José, que tiene sus fiestas propias, y una de ellas es la Ascensión. Entonces ese día lo que se hacía era una velación. Posteriormente las velaciones, ya trasladadas en la Nueva Guatemala, empiezan a tener también otras connotaciones, y ya en el siglo XX la velación se va a convertir en procesión, pero esto ya es parte del crecimiento devocional, porque hay que decir algo, las tradiciones no son siempre las mismas, las tradiciones son dinámicas, la cultura es dinámica, lo que es estático tiende a perderse, y en este caso nuestras tradiciones forman parte de la sociedad guatemalteca, son vivas, entonces se transforman. Entonces las velaciones han ido transformando, ya no es únicamente exponer en un bellísimo altar con la velas, imagen, con velas, velación. con velas, sí, porque antes la iluminación es la vela. Licenciado, hablábamos antes del programa fuera de micrófonos sobre cómo eran expuestas durante todo el año las imágenes. Sí, muchas imágenes de veneración eran cubiertas y se descubrían en ciertas festividades. Mencioné a Jesús de los Milagros, hemos visto Jesús de la Merced, entonces tienen días, fiestas especiales, ese día los descubren o los sacan de su altar y los colocan en algo especial. Ahí es donde viene velación, velar, la luz, la vela, todo el significado que tiene. Un caso muy particular que yo noto y veo la importancia es Jesús de la Merced. Cuando se traslada, que vamos a cumplir ahorita 248 años, si no me equivoco, 246 años de traslado. Hay una procesión, él viene en caja, pero lo sacan de la caja en San Lucas y en Misco, sí, y le hacen velación. Llega a la Nueva Guatemala. Y que realmente esa fue una procesión. Sí, él venía con ciriales, con todo. Claro. Pero al llegar a la Nueva Guatemala, entiéndase, hoy lo que sería la Parroquia Vieja, ese barrio, ahí está provisionalmente
el terreno asignado a la Merced. Entonces él llega de noche, pero quiere decir que ellos trabajaron toda la noche. Lo sacan, arman un altar y lo cubren, porque al día siguiente, que era el 10 de julio de 1778, a primera hora, llegó el presidente de la Real Audiencia de Guatemala, la máxima autoridad de Centroamérica, a verificar que haya sido trasladado Jesús Nazareno. Entonces dice, y le corrieron el velo. O sea, él vino, lo colocaron y le pusieron su velo, pero lo fue a visitar don Martín de Mayorga y le corrieron el velo. Entonces, por eso entendemos la velación, porque la velación, y lo dije hace un momento, es exponer fuera del día tradicional, un día que se ha acomodado para que haya un contacto visual y físico. Y la participación de la gente ha sido enorme. Es enorme. Porque no había fotos, no había cámaras. Porque antes no existía luz eléctrica. Esto será hasta finales del siglo XIX. Entonces, ¿dónde es donde más gasta una cofradía? En cera. Sí, antiguamente, si creo yo. Hoy en luz. Pero sí, si vemos los recibos de las cofradías, y se gastó tantas libras de cera, porque había que no poner 4 candelitas, había que llenar aquello de... No, yo creo que cuando se habla también de la multitud, en aquel entonces la ciudad no tenía las dimensiones que hoy tenemos. No era la población, los millones que hoy tenemos, la participación masiva también que hoy se tienen en los cortejos procesionales de la Semana Santa, en las diferentes velaciones, porque al final también son sus devotos, son los cucuruchos que están en el día de su cortejo, en la Semana Mayor, también visitan o quieren participar de la velación en su día, conmemorando esa festividad o ese momento donde lo consagraron con los santos óleos. Eso o un recuerdo. Y aquí tenemos que entender la velación. Por ejemplo, el Viernes Santo tenemos tradicionalmente la procesión de Santo Domingo, el Calvario, la recolección, ahora tenemos San Francisco, San Sebastián, pero hay devotos de todos estos señores sepultados, pero que no los ven porque van con el suyo. Tienen una tradición de ir con Santo Domingo, con la recolección o con San Francisco, pero se quedan con la tristeza de no haberlos visto. Entonces aquí viene la velación y les va a dar esa oportunidad fuera del Viernes Santo o del día que sea, a tener ese contacto visual, físico y devocional. Y que seguramente el siglo, me imagino yo, el siglo pasado se convierte en la velación, también da origen a una actividad en su pregón o en su calendario de actividades de ese triduo o ese novenario, a una procesión. Sí, bueno, yo ahí veo también que, por ejemplo, tirando de historia, tendríamos las velaciones nacientes a mediados del siglo XX, ¿verdad? Porque es prácticamente donde tenemos ya de una forma más formal, porque en este caso las primeras que se me vienen a mí a la memoria son las de la Iglesia de la Recolección, ¿verdad? Que fueron en noviembre, por ejemplo. Pero hay una anterior a esta, que es la de la Escuela de Cristo. Perfecto, y ahí vamos a hablar en Antigua Guatemala. Allá es distinto, porque allá durante la Cuaresma vamos a tener los viernes, sobre todo las velaciones. Correcto. Que es precisamente el público entra y tiene el contacto con Jesús, que por lo general no está, si es el Nazareno, no está con la cruz. Previo a su procesión. Sí, está en una escena del Evangelio. El domingo se lleva a cabo la procesión. O sea, solo para y aquí creo que estamos hablando de un tema, es terminología. La velación no va íntimamente ligada a la consagración. No. Hay varias, en este caso, situaciones. Hay varias situaciones donde podemos nombrarle velación. Sí, porque por ejemplo, tomando en cuenta este año lo que viviremos, por ejemplo, este año son los 50 años de velación fundadas por Raúl de Valdavellano,
con Jesús de la Merced. Y vamos a tener una procesión extraordinaria, pero porque cumple 50 años. Pero él ya tenía su velación histórica el lunes santo. El lunes así es. santo, correcto. Pero no salía en procesión, obviamente. No, es Aunque que martes en las santo era- velaciones no salían procesiones. Correcto. Si yo no me equivoco, en la recolección se hacían las velaciones a Jesús del Consuelo, Correcto. al Señor sepultado, y se hacía el altar. Allá por los años 60, idearon entonces hacer el altar de velación, pero que incluía unas andas pequeñas, donde ya estaba la imagen, terminaba el horario de la velación y hacían una pequeña procesión. Y estas pequeñas procesiones se han convertido en grandes procesiones. Correcto. Y bueno, después tenemos a Jesús de la Parroquia, ¿verdad? Que Jesús de la Parroquia, lo interesante es que vamos a celebrar en septiembre los 100 años de la hermandad. Entonces también la institución toma por bandera poder tener y celebrar y conmemorar con una procesión. ¿Por qué? Porque seguramente son las procesiones lo que más convoca al pueblo, al devoto, ¿verdad? A la fiesta, a hacerlo más grande, al vecindario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo involucra, porque va a pasar Jesús enfrente de su casa. Entonces, al llevarlo a todos lados, haces una festividad masiva, más plural, ¿verdad? No tan singular. No de ir el día como estamos acostumbrados en septiembre, de ir a la velación, que en este caso es en septiembre de Jesús de la Parroquia. Por lo regular siempre es el último fin de semana de septiembre. Y bueno, ahora no, ahora él sale. Y entonces, por ahí va también, creo yo, Fray Miguel Murcia lo que quiso en realidad también era exponer más la devoción de Jesús, del Señor sepultado de la Recolección y del Señor del Consuelo en su momento. También hay distintas razones, ¿verdad? Eso es a lo que quiero llegar. Mira, ahora si vemos en el caso de la palabra procesión para Guatemala, pues es algo de que hace que el pueblo masivamente participe. Pero veamos históricamente, está haciendo erupción el volcán de fuego, está temblando. Las langostas se comieron las milpas, se Los comieron chapulines. los trigos, los chapulines. ¿Qué hay que ¿Es hacer? real? Una rogativa. procesión. Sí. Que no llueve o que llueva bastante este año, la rogativa. Bueno, entonces vienen las procesiones con la palabra rogativa. Procesiones de rogativa. Y Lick, Que hoy las conocemos tal vez como extraordinarias. correcto, es totalmente eso, ¿verdad? La que tiene un origen particular, y tal vez vos nos puedes aclarar acá, es la del Señor Sepultado de Santo Domingo en septiembre. Esto es más que todo una leyenda. Claro, o sea, Sí. es otra cosa totalmente Sí, es distinta. una ¿verdad? leyenda. El contexto es otra cosa. Sí, sí. Pero el tiempo apremia en televisión y queremos agradecer a todos los amigos que han estado con nosotros en Eventos Católicos y Guatevisión en esta edición del Más Morado de la Cuaresma y Semana Santa en el mes de julio 2024. Guatevisión y Eventos Católicos presentaron El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe.